Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a una nueva jornada cultural. Nos sentimos gratamente felices porque esta noche nuevamente vamos a poder encontrarnos y vamos a poder conversar con alumnos, exalumnos del colegio en esta celebración tan especial por los 100 años del Colegio Alemán. Queremos dar un reconocimiento especial a la Asociación de Exalumnos, como también al Comité Cultural que se ha encargado de la organización de este programa especial. Y bueno, como ya no podemos esperar más, vamos a empezar con el primer número que está a cargo de nuestra compañera Ana Rosa López de la promoción 1992, que esta noche nos compartirá la charla Influencias Germanas en la Literatura Nacional. Ana Rosa, es tu tiempo. Muchísimas gracias, Litsi, muchísimas gracias a la comisión en su conjunto, a la Comisión Cultural, por haber tomado en cuenta la iniciativa que he presentado de poder compartir con ustedes esta charla. Antes de empezar, yo quiero aprovecharme un poco del micrófono y repetir un poco lo que hablábamos antes, que realmente para los exalumnos que estamos afuera de Bolivia, que estamos en el extranjero, estas actividades están haciendo que realmente nos sintamos aún más orgullosos de celebrar los 100 años del Colegio Alemán de Oruro. De verdad que reconocemos, espero hablar a nombre de todos los exalumnos que estamos fuera de Bolivia, reconocemos el tremendo esfuerzo y sobre todo el cariño que le están poniendo a las actividades por la celebración de los 100 años del colegio y les agradezco de verdad que tengamos la oportunidad no solamente de compartir los temas que nos interesan, sino también de compartir entre generaciones, entre diferentes generaciones, ¿no? Y de sabernos miembros de una comunidad que a lo mejor no sabíamos que ahí estaba, pero que ahora sabemos que está ahí, con la que podemos contar en todo momento. Muchísimas gracias, de verdad. Entonces voy a empezar, voy a compartirles la presentación que he preparado para hoy. ¿Se me escucha, verdad, Litsi? Si me das ahí un... Sí, se escucha perfecto. Perfecto, muy bien, entonces voy a empezar con la presentación. Un momentito, ya. Bueno, entonces comienzo con este tema que me motiva, que realmente es un tema que me interesa muchísimo. Le he puesto como nombre esta presentación, Influencias Germanas en la Literatura Nacional, en la Literatura Boliviana, y he preparado este sumario, estos puntos, digamos, que son los puntos que me gustaría conversar con todos ustedes. No los voy a leer ahora uno por uno, porque se los voy a ir desglosando para que podamos ir interiorizándonos en el tema. Ya voy a empezar primero con la motivación, ¿no? El por qué he querido hacer una presentación sobre este tema. Si hay dos cosas, dos grandes pasiones que yo tengo en mi vida, son la literatura, ¿no? Y la escritura. La literatura en el sentido de que a mí me gusta muchísimo leer, y quiero aprovechar este momento también para agradecer a mi profesora de primaria, de primero básico, era la señorita Alia. Me traiciona la memoria con el apellido, pero quiero agradecerle a ella por haber sido la persona que me ha enseñado a leer y escribir en primero de primaria, en primero de básico, que era por aquel entonces. Quiero agradecerle también a la profesora Ruth Rocha, que en paz descanse, que es una profesora que a mí me ha hecho amar la ortografía. De verdad que yo reconozco muchísimo la labor que ha tenido esta profesora en nuestra formación. Lastimosamente ella falleció cuando estábamos todavía muy chicos, era jefa de curso nuestra, pero son huellas que dejan los maestros, ¿no? Yo le agradezco a ella realmente el amor que me ha hecho tener por la ortografía. Y no puedo dejar de mencionar a mi profe de medio, la señorita Praxedes Hidalgo, ¿no? Que me ha hecho amar los libros también y me ha impulsado muchísimo a que yo pueda desarrollar mi competencia mi competencia de redacción, de escritura, sobre todo creativa. Así que si estoy haciendo en este momento esta presentación es justamente gracias a esta formación que hemos recibido integral en el colegio. Y he decidido hablar de las influencias germanas, porque, bueno, por cuestiones de la vida yo estoy viviendo por segunda vez aquí en Alemania,
y aptada a mi pasión, que es la literatura, ¿no? Y bueno, no, justamente lo he hecho porque quería compartir este tema con exalumnos, con compañeros del colegio, eh, ¿no? Que con todos los que hemos pasado por las aulas de nuestro hermosísimo colegio alemán. Una cosa que quiero explicar antes de empezar, yo no voy a hablar a ver, no voy a hablar de los grandes autores alemanes, porque lo que a mí me interesa, y es algo que a lo mejor se puede complementar en el título, ya es de las afluencias, digamos, o de las presencias alemanas o de origen alemán que hemos tenido en la literatura nacional, ¿ya? No voy a hablar, por ejemplo, de cómo ha influido Goethe, por ejemplo, en los escritores bolivianos, porque seguramente hay muchos que han leído a Goethe, pero a mí lo que me ha interesado rescatar e investigar, sobre todo, es estas luces alemanas, digamos, que han ido surgiendo en la literatura boliviana y que las ha ido acomodando, no solamente en cuanto a los escritores, sino también en cuanto a otras personas que han influido de manera realmente determinante en la literatura nacional. Voy a empezar hablando de un boliviano alemán que se llama Luciano Durán Bürger, ya que yo le he puesto como subtítulo El poeta político. Luciano Durán nació en Santa Ana de Yacuma, en Santa Cruz, a principios del siglo XX, del siglo pasado. Fue hijo de Luciano Durán Pérez y Aurora Bürger Rivero, ¿no? Cuando yo leí el apellido segundo apellido de Luciano, dije, por aquí debe haber algo alemán. Entonces me comuniqué con un nieto de Luciano Durán, que me ratificó lo que yo pensaba. Me dijo, sí, la madre de Luciano era efectivamente una persona de origen alemán, ¿no? Entonces, esta es la primera referencia, digamos, que he encontrado a partir del siglo XX, ya empezando por el siglo XX de Luciano Durán Bürger. Él no ha tenido una influencia directa de su mamá en cuanto al idioma, digamos, ¿no? Él no hablaba alemán, ¿no? Sin embargo, tenía sangre alemana corriendo por sus venas y ha sido realmente en la literatura nacional de principios o de mediados del siglo pasado una voz realmente preponderante, ¿no? Ha sido un escritor y periodista conocido. Se dice que él tenía una poesía, una prosa que era bastante exuberante, ¿no? Seguramente como por influencia del ambiente en el que él vivía, ¿no? Santana de Yacuma, bueno, todo el departamento de Santa Cruz en realidad, ¿no? Es una influencia de este tipo exuberante en el caso de Luciano Durán Bürger. Él ha incursionado en muchos estilos, en muchos géneros literarios, ¿no? No solamente poesía y novela, sino que también ha sido escritor de crónicas, de artículos, de columnas. Realmente ha sido una pluma bastante productiva, ¿no? Bastante intensa, además. eh, Además por el interés político que tenía Luciano, ¿no? Justamente por ese ánimo político que él tenía, ha tenido que pasar también por el exilio a mediados de los años 50 en el siglo pasado, y ha sido conocido además en otros países, no solamente por su pluma, sino también por su ímpetu político. No voy a hablar mucho de Luciano porque, como les digo, lo que he descubierto de él es que la mamá era alemana, ¿no? Entonces, y he escogido para leer, para compartir con ustedes solamente un fragmento de una de sus poesías, ¿no? Para que vean esto que les comentaba, que tiene él un verso que realmente es exuberante, ¿no? En los artículos que he podido leer, dicen que ¿no? Que era como un río, ¿no? Que él empezaba a escribir y era como unas aguas muy caudalosas que lo llevaban a uno por diferentes tipos de sensaciones, que es realmente el objetivo último que tiene la poesía. Esta poesía lleva por título Mi origen y mi destino. Y dice, soy el último descendiente vertical de los tomates, de la mara y del almendro, con raíces profundas acariciadas por el alba. El territorio de mi sangre abrazó a la madre de los torrentes y se inundaron los vasos de mis sueños. Por mis ojos entraron todas las hidrografías, desplazando el lugar preferido de mis padecimientos.
y con el acero de los símbolos desgajo angustias con fibras de poemas. Las selvas me regalaron la sonaja de los surazos galopando potros de kilómetros, y el viento indomable fue juguete entre mis manos. Esta poesía a mí me parece fantástica, me parece realmente un excelente ejemplo de lo que ha significado la poesía de Luciano Durán Böger a mediados del siglo pasado. Es solamente un fragmento, si les interesa buscar la poesía, realmente es hermosa, toda de principio a fin, es bastante larga, es extensa, por eso yo solamente he querido compartir con ustedes este fragmento, ¿no? de este escritor boliviano-alemán. No, en la literatura que he encontrado, no se lo pone como boliviano-alemán, ¿no? Pero para mí, al ser su mamá alemana, para mí es un boliviano-alemán. Y aquí hago un paréntesis histórico para explicar que lo que vamos a escuchar ahorita, a ver a continuación, es un poco el resultado, ¿no? de la migración alemana que ha habido hacia nuestro país no solamente en el periodo de entreguerras, después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, sino que incluso antes, ya a finales del siglo XIX, Bolivia ya contaba con migrantes alemanes. Entonces, lo que vamos a compartir hoy día son justamente esa influencia, ¿no? Esa influencia migratoria como ha hecho que surjan, digamos, figuras literarias en nuestro país. Voy a continuar para hablarles de la alemana bolivianizada, que es así como le he puesto yo de subtítulo, de título, ¿no? A esta mujer, esta gran poetisa boliviana que ha sido Blanca Witt-Hüchter. Hay que recordarlo a lo mejor como anécdota, que en Bolivia ha sido muy difícil que se pueda pronunciar el apellido de Blanca, ¿no? Era tan alemán y tan difícil de pronunciar. Yo me acuerdo, ella fue profesora mía en un taller de escritura creativa en la Universidad Católica. Todos pronunciaban su apellido como podían, ¿no? Incluida yo. Era bastante difícil de pronunciar. Blanca tiene una historia de vida sumamente impresionante, ¿no? Sobre todo su niñez. Su padre fue alemán y su madre era chileno-alemana. Ella nació en 1947 y falleció en 2004. Y como les digo, se la considera como una de las voces femeninas más emblemáticas de la poesía de finales del siglo XX. ¿Qué es lo que yo quiero rescatar de Blanca? Cuando sus padres llegaron a establecerse en Bolivia, cuenta su hija que ella ha tenido una infancia, ¿no? Un poco dura, justamente porque su abuelo sobre todo era muy estricto, ¿no? Entonces ella, cuenta la hija, tenía ¿no? Este conflicto, digamos, existencial, porque en su casa solamente se hablaba alemán. Sin embargo, ella cuando salía de su casa a la calle, ¿no? Entonces se enfrentaba al idioma español, ¿no? Entonces, en lugar de que esto haya sido, digamos, una algo positivo, digamos, porque para muchos de nosotros poder hablar dos idiomas es realmente una ventaja, ¿no? Para ella significó realmente una piedra, ¿no? Ella se rebeló completamente contra sus padres, se rebeló ¿no? con ese mundo interno que tenía en su casa y dijo, no, yo voy a hablar español, voy a aprender español y mi idioma va a ser el español. Entonces ella decidió desde muy joven que, ¿no? Como ella decía, el idioma ahorita no encuentro la frase, pero la voy a encontrar en algún momento que estaba investigando sobre ella. Ella decía, mi lenguaje amoroso es el español, ¿no? Entonces a ella se le ha identificado como una de las voces de la poesía boliviana más importantes del siglo XX. Mi mundo amoroso era el castellano, decía ella. Mi mundo amoroso era el castellano. Sin embargo, Blanca era descendiente de alemanes, ¿no? Ella nació en Bolivia, pero tenía este conflicto, ¿no? De no saber, en su casa era Alemania y afuera de su casa estaba en Bolivia, en La Paz sobre todo, que es una ciudad que ella hasta el día de su muerte, pese a que murió en Cochabamba, ha amado con locura, ¿no? Blanca era una amante
férrea de la ciudad de La Paz. El currículum de Blanca es impresionante, ¿no? Ha sido editora de distintas publicaciones y ha sido referente también hacia afuera, hacia el extranjero, de la poesía femenina boliviana sobre todo. Y se ha dedicado a la docencia, entre otras actividades, y era bastante conocida en el ámbito académico ¿no? por su dedicación a la literatura, a la poesía sobre todo. De Blanca he querido leer, o que me gustaría leer, este pequeño fragmento de una de sus poesías que se llama El desasosiego. Tengo un error ahí, es el desasosiego. Y dice: sería después de conocer el mar que la niña que fui cogió una piedra del agua. Esa piedra desconocida y verbal me posee como un sol cautivo con un fulgor de país largamente buscado. Esa piedra como un carbón por lo negro, como un carbón por lo quemante, como un carbón por la ceniza. Esa piedra tosca, ardua en la memoria, se hizo fuego al tacto y fue sin saberlo un resplandor lejano del cristal de la muerte, el don de la vida, el árbol del camino. ¿No? Entonces, su poesía es luminosa, es linda, ¿no? es para saborear realmente, es una escritura muy linda la de Blanca. Y lo que se destaca de ella, o lo que yo destaco de ella, es que, ¿no? Pese a que ella tenía el alemán como lengua materna, ¿no? Ha podido desarrollar un castellano, como ella le decía, poético, realmente hermosísimo, ¿no? Tenía mucha vida su poesía, ¿ya? Entonces, hemos empezado en el siglo XX, ¿no? Con Luciano Durán-Bürger, hemos avanzado ahorita un poquito más hasta 1947 con Blanca Witthüchter, y damos ahora un salto, ¿no? Un salto un poquito mayor para hablar de este joven cochabambino que se llama Rodrigo Hasbún, o Hasbún, ¿no? Rodrigo es periodista, pero se ha dedicado sobre todo a la literatura, se está dedicando ahorita sobre todo a la literatura, después de haber pasado por un corto periodo de músico. Él quería dedicarse a la música, pero finalmente las letras fueron de mayor peso para él. Rodrigo no tiene ascendencia alemana. Sin embargo, este joven escritor boliviano, que se lo considera como una de las grandes promesas de la literatura boliviana, ha escrito hace un par de años este libro que se denomina Los Afectos, ¿ya? Los Afectos es la historia, ¿no? Es la historia de una familia alemana que escapa de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Él cuenta que un día escuchó la historia de este señor, que está aquí su foto, de Hans Ertl, y inmediatamente él pensó: tengo que escribir una novela sobre esta familia, sobre esta historia, ¿ya? Y lo que les voy a comentar ahorita es un poco, ¿no? Quién era Hans Ertl y quién era Leni Riefenstahl, ¿no? Que son las figuras, sobre todo Hans Ertl, en las que se basa el libro de Hasbún. Si bien está basada, digamos, en hechos reales, hay mucha ficción en el libro, ¿no? Es un libro que lo he leído recientemente justamente para poder comentarles un poco más. A ver, Hans Ertl era un alemán que fue conocido en Alemania, o era reconocido por ser uno de los camarógrafos de Hitler, ¿no? Él trabajaba con los nazis, con Hitler, y en algún momento de su participación como productor de documentales, como camarógrafo, él conoció a esta persona, esta Leni Riefenstahl, que es mucho más conocida que él en Alemania, porque fue realmente una de las productoras de documentales que ha tenido relación personalísima con Hitler, ¿no? Dicen incluso que fue su amante. Bueno, hay muchas historias que se cuentan sobre Leni Riefenstahl. El asunto es que ellos dos se llegaron a conocer en Alemania, y
hacían todo el trabajo de producción mediática, ¿no? Sobre todo de documentales para Hitler, para ¿no? Especialmente el tema de la propaganda política. Los documentales de Leni Riefenstahl son conocidos a nivel internacional y han recibido incluso premios, ¿no? Por la producción que ella tenía. Les cuento un poquito de la novela. Cuando Hans Ertel sale de Alemania, perseguido por el tema cuando termina la Segunda Guerra Mundial, él tiene que agarrar a su esposa y a sus 3 hijas y no encontró mejor lugar que irse a Bolivia. Entonces, Asbun cuenta la historia de este alemán, ¿no? Es realmente una historia fantástica. No les voy a contar el final de la historia, pero él cuenta en los afectos justamente, ¿no? Cómo se van relacionando estas personas, estos extranjeros, estos migrantes alemanes en Bolivia, cómo se enfrentan a una realidad que era completamente distinta. Y bueno, son las cosas del destino. La hija mayor de Hans Ertel, en la novela y en la vida real, termina siendo una acérrima guerrillera ¿no? de Che Guevara. O sea, se enrola en la guerrilla y muere también a causa de eso. Entonces, la novela de Asbun realmente describe ¿no? con mucha maestría esos afectos, ¿no? La relación que tenía el padre con la esposa, el padre con las hijas, la relación que había entre las hijas. Yo tengo que decir personalmente que a mí las novelas me gustan un poco más detalladas en cuanto a descripción, en cuanto a la trama, digamos, ¿no? La novela de Asbun es una novela corta, no llega ni a las 150 páginas, pero realmente y se la lee muy, ¿no? con fluidez. Entonces, esta es una de las primeras novelas o una de las pocas, digamos, que ha escrito un autor boliviano inspirado o tomando una influencia alemana, ¿ya? Una influencia alemana, en este caso como la de Hans Ertel, y de su ida, ¿no? a Bolivia, que más que haberse convertido en un inmigrante más, digamos, él fue un aventurero en Bolivia, ¿no? Él en la vida real murió en una pequeña cabaña en la chiquitanía boliviana, en Santa Cruz, en no sé aldea, se llamaba La Dolorida. Es un campo, pues como una granja que él tenía en Santa Cruz. Y una de las últimas cosas, o antes de que él se vaya a vivir a la Dolorida, él hace que su familia, las 3 hijas, se apasionen por una idea. Él decía: yo voy a encontrar el Paititi en Bolivia. Entonces él se lanza con cámaras, con una cámara de video. Él quería filmar la expedición. Y bueno, la novela cuenta un poco, ¿no? Las locuras de este alemán en Bolivia, y las relaciones que habían entre sus familiares. Es una novela que se hace conocer como polifónica, porque no solamente es una primera persona, sino que hay diferentes voces que hablan en la novela. Hay una primera persona, hay la segunda persona, incluso no hay un tuteo en la novela. Es realmente una novela bastante interesante para analizar desde este punto de vista, y recomendable, ¿no? La novela ha sido traducida al alemán también, y Rodrigo Asbun se ha hecho conocer también porque algunos de sus relatos han sido filmados, se han llevado a la pantalla, ¿no? Entonces, esta es una de mis terceras referencias, digamos, para hablar de influencias germanas en la literatura nacional, en la literatura boliviana. Voy a pasar. Bueno, ahorita les he hablado ¿no? de Luciano Durán Böger, hemos hablado de Blanca Wiethüchter, y ahorita de Rodrigo Asbun. Y ahorita quiero hablarles de este otro señor que se llama Eugen Gomringer. Si bien él no es alemán, yo tenía que sí o sí incluirlo en esta presentación por el idioma, pero les cuento un poquito, ¿ya? Eugen Gomringer nació en
en Cachuela Esperanza, en el Beni. ¿Ya? Él es si bien el padre es suizo, su mamá era una beniana que vivió en concubinato con su papá. Y de esa unión, de ese concubinato, nació este señor en el Beni. Eh, y yo quisiera que se imaginen un poco, ¿no? Estaba el papá que era suizo, que tenía una empresa de caucho, o sea, era un varón del caucho en el Beni. Se junta con esta mujer beniana, nace el Eugen en el Beni, y a los 3 años, hasta los 3 años, el niño correteaba de lo más feliz en medio de la selva. Dice incluso una de sus anécdotas que tenía como mascota un tigrillo, ¿no? Un animalito de estos salvajes. Entonces el papá miraba no con ojos muy buenos, digamos, que su hijo creciera, digamos, en un ambiente, no de ese, no quiero decir de ese tipo, sino en un ambiente, en medio de la selva, digamos, ¿no? Que donde la educación era a lo mejor muy distinta a la que él había conocido y experimentado en Suiza. Entonces él decide que Eugen no podía quedarse más en el Beni, y con 3 años lo separa de su mamá y lo manda de vuelta, lo manda a Zurich, donde vivían sus padres, ¿no? Se va a vivir con sus abuelos. Y lo más curioso es que, aunque Eugen solamente estuvo 3 años en Bolivia, o sea, desde que nació hasta sus 3 años de vida, aún se lo conoce hasta ahora como poeta boliviano. Y a mí me parece excelente la referencia, porque al final de cuentas, digo yo, él ha nacido en Bolivia y es boliviano. Y lo más importante de él es que se lo conoce además como padre de la poesía concreta, ¿ya? Y actualmente, bueno, el señor, que ya debe estar bordeando los 90 años, si no es más, está viviendo, ¿no? Está viviendo en Alemania. Ahora yo quiero aquí sí detenerme para explicarles un poquito de qué se trata la poesía concreta, porque me parece que es un género que no todo el mundo conoce, seguramente porque se trata de una poesía espacial. Les voy a mostrar aquí, voy a saltar esta para volver. Ahí no tengo aquí la otra imagen, pero les voy a mostrar con esta imagen. A ver, yo quiero leer aquí una pequeña definición de lo que he encontrado de la poesía concreta, ¿no? ¿Qué es cabal? ¿Qué es cabal? Dicen, no, la poesía concreta es un género lírico en el cual el poeta utiliza combinaciones de palabras, letras, colores y tipos de letra para mejorar el efecto del poema en el lector. O sea, lo que ha hecho esta persona, Eugen Gomringer, ha sido jugar con las palabras en el espacio. O sea, el papel en blanco se ha convertido para él en un espacio en el que él podía jugar con las palabras de manera espacial, ¿ya? Em, este no es quizás el mejor ejemplo que les estoy poniendo aquí en la pantalla, es uno de sus poemas de poesía concreta que está pintado en una de las paredes de Berlín, si no me equivoco, ahorita, ¿no? Y está escrito en español, por eso me he tomado esta fotografía. Lastimosamente no tengo la otra, pero quisiera que se imaginen, ¿no? Que en la poesía concreta, que es a mí uno de los géneros que más me gusta, es justamente pensar en la poesía más que en el significado de las palabras, en la función espacial o gráfica que juegan las palabras en el papel en blanco, ¿ya? No sé si tengo oportunidad creo que no está aquí, pero bueno, no importa. Si tengo oportunidad, después les voy a mostrar algún ejemplo, ¿no? De cómo él jugaba con las palabras en el papel. Eh, Aunque se lo conoce a él como padre de la poesía concreta, eh, paralelamente, digamos, en el Brasil hubo otros poetas también que empezaron a desarrollar esta idea, ¿no? de la poesía, no solamente como el significado de la palabra y su efecto en la emoción del ser humano, sino también en el impulso visual que podía tener una poesía cuando se la veía, ¿no? O sea, en cómo pongo yo las palabras en el papel, sobre el papel. Entonces, yo siempre me refiero a Eugen Gomringer como, ¿no? Como padre de la poesía concreta, y para nosotros los bolivianos tiene que ser un referente, porque el señor ha nacido en Bolivia, el señor ha nacido en el Beni y se lo conoce hasta el día de hoy como, ¿no? En los círculos literarios que manejan este género como un poeta boliviano.
Sobre esta poesía que está aquí, que dice avenidas, avenidas y flores, flores, flores y mujeres, avenidas, avenidas y mujeres, avenidas y flores y mujeres y un admirador, ¿no? Si se fijan aquí solamente hay 5 palabras que componen todo el poema, que es la que se repite, ¿no? Entonces la poesía concreta también expresa o muestra una musicalidad, si se quiere. Cuando uno lee poesía, ¿no? Para leer poesía yo pienso que hay que leerla siempre en voz alta porque es como música. Entonces esta poesía que él escribió en algún momento eh, en español ha tenido mucha polémica aquí en Alemania. Ha sido una poesía bastante polémica porque hay grupos feministas que han notado en su texto o en su contenido un contenido machista o misógino. No estoy de acuerdo, no es lo que yo creo, pero bueno, se puede discutir sobre el tema. En todo caso, queda aquí la referencia como, ¿no? de Eugen Gomringer como influencia alemana también, y que se lo conoce como poeta boliviano. Ok, voy a seguir. Hasta ahorita les he hablado de escritores, ¿ya? De escritores o que han tenido, ¿no? una ascendencia alemana o que se han dedicado por influencia alemana a escribir textos que muestran una realidad diferente. Un detalle que me olvidé de Rodrigo Asbun, que en el libro que él escribe, ¿no? Hay mucha referencia a lo que significaba ser extranjero para esta familia, ¿no? A todo lo que La Paz, o bueno, Bolivia significaba para ellos como un mundo completamente diferente al que ellos habían conocido en Alemania, sobre todo para las hijas que se fueron jovencitas a Bolivia. Aquí he puesto como siguiente punto el legado de la producción literaria y aquí tengo que hablarles definitivamente de este señor que se llama Werner Guttentag, ¿ya? Werner Guttentag era un alemán que se estableció en Bolivia en 1900, tengo aquí la referencia, él llegó a Bolivia en 1939. Él era un descendiente de judíos, entonces sus padres ya habían salido primero de Alemania. Voy a empezar primero diciendo que él nació en 1920 en Breslau y murió en Cochabamba en el 2008. Ya sus padres eran Erich Guttentag y Margarete Tichauer. Eh, Eso es importante. En 1937 dice huyó a Holanda y se formó como cerrajero, porque ya, ¿no? La fecha, ¿no? Estábamos en periodo de entreguerras, ya había persecución para los judíos, eh, ¿no? Entonces la familia estaba buscando un lugar para salir. Y no tuvieron mejor lugar no encontraron mejor lugar que Bolivia. Primero se fueron sus papás, y es lindo lo que él cuenta en una de sus anécdotas. Dice, él era jovencito, sé que se tuvo que quedar en Holanda hasta ver qué hacía de su vida, y su mamá le sacó un mapa de Bolivia. Le dijo, aquí en el corazón de Bolivia te vamos a esperar, ¿no? Y él era Cochabamba. Entonces los papás se fueron a Cochabamba. Un par de años después se fue él también a reiniciar su vida a Cochabamba. Y Werner Guttentag es un referente de la literatura nacional porque él tenía una pasión por los libros, por la literatura igualmente. Él dijo, no, yo me tengo que dedicar a los libros, y él creó la editorial Los Amigos del Libro, que en mi opinión personal es para mí una de las editoriales referente de la literatura nacional. Em, que ha sido iniciada por un alemán que ha sabido reconocer el valor de los libros y sobre todo el valor ¿no? de los autores bolivianos, pese a que al principio él no publicaba autores bolivianos, sino que reproducía literatura alemana. Y hay un dato que me parece súper interesante, es que antes de crear Los Amigos del Libro en Cochabamba, Werner Guttentag vivió y trabajó en Oruro. Él trabajó en Oruro hasta 1945 y fue en Oruro donde él gestó la idea, y realizó contactos con ciertas personas adineradas que le ofrecieron su apoyo para poder iniciar la editorial. Al final nadie le dio el apoyo, él se regresó a Cochabamba, pero estaba decidido a que él quería, fundar, crear una editorial, y bueno,
Ahí está la editorial Los Amigos del Libro, que se creó en 1952. O sea que estamos hablando de una casa editorial que tiene 70 y pico de años, ¿no? Y eso realmente en un país como Bolivia, en un continente como Latinoamérica, ¿no? Que en un subcontinente como Latinoamérica, en el que realmente hacer literatura puede ser una tarea titánica, es realmente un hecho histórico, pienso yo. Tanto es así que en 1998 Werner Guten-Tag recibió la Orden Cóndor de los Andes y se creó un sello de correos de Bolivia con su imagen y con su nombre. En 1973 recibió la Cruz Federal del Mérito del gobierno alemán, ¿no? Que reconoció el trabajo que hacía Werner Guten-Tag por la literatura boliviana y claro, reconociendo además a un súbdito alemán que tuvo que salir de su patria por persecución. Y en 1974 Cochabamba le nombró ciudadano de honor. Él falleció en 2008, ya hasta no, hasta el último día de su vida, él se lo dedicó a la publicación de libros. Eh, Hay un dato que quisiera compartir, si es que lo encuentro aquí en esto. En Oruro él trabajó en la empresa minera de Moritz Hochschild, dice aquí, pero hay otro esto, que desde 1962 él publica una bibliografía nacional anual de Bolivia, ¿no? Entonces, no solamente es un editorial lo que él tiene, sino también es un archivo histórico, ¿no? De la literatura, de todo lo que se ha publicado. Eh, Aquí tengo unos datitos más sobre la editorial. A ver, aquí, ¿no? El lema, el logo de la editorial, bueno, el lema de la editorial, el eslogan dice, no leer lo que Bolivia produce es ignorar lo que Bolivia es. ¿Ya? Y este lema ha sido creado, ideado por este alemán, por Werner Guten-Tag, ¿no? Que, como les digo, él hizo posible que después que muchos autores bolivianos pudiesen publicar sus obras en su librería, en su editorial. ¿No? El librería editorial con más de 55 años de tradición, ese dato está equivocado, son más de 70 años de tradición, tiene sucursales en las ciudades más importantes de Bolivia, prácticamente en todas, un catálogo propio de publicaciones y esto que pongo aquí, que no, más de 40.000 volúmenes, eh, no solamente se refiere a lo que ha publicado, sino también al archivo que tiene de libros, la editorial Los Amigos del Libro. Entonces, definitivamente es un referente de histórico al momento de hablar de la literatura nacional, de la literatura boliviana y sus influencias germanas, porque, ¿no? Para que veamos que una de las mejores, de las más emblemáticas editoriales bolivianas ha sido creada por un alemán justamente en Bolivia. Además, un alemán que ha sido muy querendón de nuestra tierra y muy agradecido además, ¿no? Él ha sabido agradecer con palabras y con hechos, ¿no? Que Bolivia le haya abierto las puertas cuando él tuvo que salir de su patria después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, Werner Guten-Tag. Y seguimos. Ahora voy a hablarles un poquito del camino, voy a revisar un poco la hora que no se me pase, del camino de vuelta ahora. ¿Qué quiere decir? O sea, hemos hablado ahorita de las influencias ¿no? germanas, digamos, en la literatura boliviana. Sin embargo, yo he pensado que también, o sea, lo que hay también son influencias, ¿no? De la literatura boliviana en el ámbito literario alemán. Hay muchísimas referencias, pero para no hacerlo demasiado largo, yo he querido tomar, digamos, las que me parecían más importantes. Les voy a hablar así del premio Anna Segers, ¿ya? El premio Anna Segers es un premio que se otorga en Alemania, de acuerdo con el testimonio de Anna Segers. Ahorita les voy a comentar quién era Anna Segers. Y se da anualmente a un escritor alemán y a uno latinoamericano. Desde 1986 a 1994 lo entregaba la Academia de las Artes de Berlín y después estaba a cargo de la Fundación Anna Segers. ¿Ya? Vamos a ver, ¿quién era Anna Segers? A ver, les comento un poquito. Anna Segers nació en 1900, o sea, a principios del siglo XX. Era una judía ortodoxa, sus padres eran, ¿no? de judíos ortodoxos.
Entonces, y ella era muy dedicada a la literatura, le gustaba mucho escribir, ¿no? Uno de sus primeros cuentos, como lo ven aquí, se llamaba Grubech, y ella lo escribió con seudónimo, solamente le escribió como autor Segers, ¿no? Porque si nos ponemos en contexto, ¿no? Es que una mujer escribiera un cuento, aún, ¿no? Digamos, bueno, en cualquier sociedad era como, no era bien visto, digamos, ¿no? Entonces ella decidió que su primer cuento lo iba a publicar con un seudónimo que fue Segers. Em, en 1928 se lanzó con otro relato que se llama La revuelta de los pescadores de Santa Bárbara, y aquí ya decidió poner su nombre completo, porque lo presentó a un premio que ganó, el premio Kleist. Eh, Años más tarde se convirtió en miembro del Partido Comunista Alemán, y por supuesto que esto le ocasionó que fuera perseguida política durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda también, porque, ¿no? por sus ideas, ¿no? La Gestapo, que era ¿no? la policía de seguridad alemana, prohibió sus libros, los quemó. No estamos hablando de más o menos, bueno, 1928 al 32. Sin embargo, ella siguió, ella continuó escribiendo, ella se encargó de que sus escritos y escritos de otros autores se publicaran en revistas de inmigrantes alemanes. Y lo que marcó un punto importantísimo en su vida, digamos, como escritora y después como activista literaria, se podría decir, fue que en 1941 ella salió a México, ¿no? Ella salió a México y conoció pues una realidad que era completamente distinta a la suya. En México ella se relacionó igualmente con el ámbito literario mexicano, pero obviamente con el político también. Entonces ella ganó muchas ideas, ¿no? Ella regresó a su Alemania natal años más tarde, en 1947, como lo estamos viendo en la presentación, eh, y continuó escribiendo, ¿no? Ella en ningún momento dejó de escribir, fue muy productiva su pluma, ¿no? Y sobre todo se la reconoce mucho como por su actividad política también, ¿no? Entonces Ana Segers lo que quiso fue promover, digamos, o fomentar la escritura, tanto de escritores alemanes como latinoamericanos, seguramente, bueno, muy posiblemente porque ella estuvo en México y recibió esa influencia latinoamericana, digamos, ¿no? De las letras. Ella veía que había mucha fuerza, mucha energía, mucha actividad literaria, y entonces ella decide que lo pone en su testamento, ¿no? Que ella decide que el dinero que había sido acumulado o que ella tenía acumulado tenía que entregarse a jóvenes talentos, a jóvenes escritores, ¿no? Y ya de ahí se forma la fundación y ¿no? Empieza a organizarse el premio Ana Segers, que como les digo, anualmente se entrega con un monto de dinero que ronda los 8.000 hasta los 12.000 euros. ¿Y por qué les hablo de Ana Segers, del premio Ana Segers, de la Fundación Ana Segers? Porque esta fundación nos ha dado una tremenda satisfacción el año 2012, cuando le entrega por primera vez el premio Ana Segers a este joven boliviano, escritor Wilmer Urrelo, paseño. Ha sido realmente una sorpresa grande y ha sido una satisfacción para la literatura boliviana que ¿no? un premio internacional de la categoría del premio Ana Segers se fije en las letras, ¿no? En la creación literaria de Wilmer Urrelo. Wilmer es autor de relato y de novela, sobre todo. Escribió Mundo Negro el año 2000, con el que ganó el premio nacional a la primera novela de la editorial Nuevo Milenio. Bueno, ganó el premio de la editorial Nuevo Milenio, ganó el 9º premio de novela con su novela Fantasmas Asesinos. Una de sus obras más importantes, pienso yo, es Hablar con los perros, que es justamente la novela por la que se le otorgó el premio Ana Segers. Luego tiene un libro de relatos que se llama Todo el mundo cumple sus sueños menos yo.
Y por último, las crónicas, El Chicuelo dice, ¿no? Seguramente hay otras producciones recientes, sin embargo, estas son las que yo he rescatado como las más importantes de Wilmer. El año que Wilmer recibió este premio lo dotaron con 8.000 euros y, como les digo, fue una gran satisfacción, sobre todo, ¿no? Para las letras nacionales, porque es un reconocimiento sumamente importante, ¿no? Y es otra vez, ¿no? Una influencia boliviana en la literatura, en el ambiente, en la literatura alemana. Aquí les hablo un poquito de Hablar con los perros. Es una novela bastante gruesa que trata temas como el amor imposible, la búsqueda de las raíces. Se habla de un pasado turbio, ¿no? De un excombatiente de la guerra del Chaco, ¿no? Y este es un comentario que hace un escritor paseño que ha escrito una reseña sobre la novela, que dice: es una novela muy bien construida, un todo de coherencia narrativa, de tramas interconectadas y de construcción de personajes. Em, es una novela que no se lee o sea, no fluye, digamos, pero no porque esté mal escrita, sino porque realmente eh, tiene, ¿no? Estas interconexiones, estas descripciones, ¿no? Que hacen que nos tengamos que detener para entender lo que estamos leyendo, ¿no? Entonces, Wilmer Urrelo fue el primer boliviano que recibió este premio Anna Segers, de Alemania. Y un par de años, unos cuantos años más tarde, la segunda gran satisfacción, porque otra escritora boliviana, en este caso Magela Badoin, no me acuerdo cómo se pronuncia, eh, recibe nuevamente el premio Ana Segers, ¿no? Magela es escritora, es periodista. Ella nació en Caracas, sin embargo, es considerada periodista, escritora boliviana, porque su vida la ha hecho en Bolivia. Ella ganó el Premio Nacional de Novela y el Premio Hispanoamericano de Cuentos. Gabriel García Márquez fue finalista del Premio de Literatura Española con su texto Solo vuelo en tu caída. Ha sido creadora, bueno, tiene una editorial a su cargo que recibe el nombre de Mantis Narrativa, que la dirige junto a otra escritora boliviana, y ha hecho un doctorado, ¿no? en la Universidad de Oregon en Estados Unidos. Entonces, Magela es también un referente ¿no? de estos nuevos autores, estos nuevos escritores, o de estos escritores, digamos, jóvenes de Bolivia, que son una promesa, digamos, o que muestran en realidad que en Bolivia se escribe y se escribe bien, ¿no? Y hay una literatura efervesce que está en pleno crecimiento. Y de Magela solamente les voy a comentar brevemente una de sus novelas que se llama El sonido de la H, que es un grito contra la intolerancia, que cuestiona el machismo, pone en duda las ideas políticamente correctas, discute el actuar de las familias evolucionadas de la izquierda boliviana, ¿no? Es una historia de búsqueda de identidad, ¿no? No les cuento igual el final, pero si tienen interés de leer, ¿no? Hay un reflejo, ¿no? Hay un reflejo de la sociedad boliviana en ciertas etapas, digamos, em, que se pueden ver en esta novela, El sonido de la H. Ok, ahora ya voy cerrando. Ahora vamos a hablar un poco de las influencias germanas y del idioma español, digamos, en cuanto a la traducción. Yo creo que la traducción es un tema importantísimo para hablar, porque si no fuera por la traducción, yo creo que nosotros nos hubiésemos perdido de muchos libros, y otros países, otras lenguas se hubiesen perdido de muchos libros en español también. Entonces la traducción para mí es fundamental. Aquí les voy a hablar primero de este boliviano de nombre Robert Brockman. Em, eh, pero esto no es. Primero les hablaré bueno, Robert Brockman, pero estoy viendo que aquí el texto está cruzado con el que después les voy a hablar. A ver, Robert Brockman es un periodista boliviano, es descendiente de alemanes. Sin embargo, ya en su generación ya no se hablaba el alemán como lengua materna. Sin embargo, él eh, ha tenido la oportunidad de estudiar y trabajar en Alemania, y esa experiencia, digamos, con el idioma le ha permitido después
hacerse cargo, o bueno, le ha permitido lanzarse, digamos, al mundo de la traducción. Y es uno de los libros más importantes, o uno de los libros que él ha traducido justamente es este, que se llama Guten Tag, la vida del editor judío entre Alemania y Bolivia, ¿no? Justamente hablábamos de Werner Guten Tag. Este libro lo escribió originalmente Stefan Gurtner, que es un escritor suizo, y Robert Brockman se encargó de la traducción. Él tradujo el libro del alemán al español, ¿no? En Bolivia hay muchas personas que se dedican a la traducción. Sin embargo, la traducción literaria requiere de una sensibilidad un poco mayor, digamos, porque ¿no? Es como reescribir un libro en el idioma materno de uno. Entonces, por eso que he querido reconocer el trabajo de Robert Brockman en cuanto a la traducción de literatura del alemán al español. Y como última referencia en cuanto a traducción, está este señor alemán que se llama Heinrich von Berenberg, que es, digamos que, la eminencia de la literatura en cuanto a traducción de literatura latinoamericana al alemán. ¿Ya? Robert Brockman traduce del alemán al español y Heinrich von Berenberg traduce del alemán, claro, traduce del español al alemán. Como se dice acá, es una figura clave, o es una figura clave para introducir la literatura latinoamericana al mercado alemán. Él sobre todo se ha dedicado a traducir a su autor favorito, que es Roberto Bolaño, ¿no? el escritor chileno, y él dice algo que me gusta mucho, ¿no? Que traducir de un idioma a otro es conocer lo que él llama la música del escritor y de su lengua. No, y me parece tan lindo esto porque tener la oportunidad de hablar, de aprender otro idioma, es definitivamente pues aprender a mover la lengua, digo yo, de otra manera que nosotros antes no sabíamos siquiera que éramos capaces de hacer. Y la traducción literaria es un trabajo de filigrana, es un trabajo realmente que requiere de mucho cuidado, de mucha dedicación. Y me parece importante que para cerrar, ¿no? Para cerrar la presentación, la charla, tengamos en cuenta, digamos, a quienes se dedican en el mundo literario a la traducción. Hay muchísimos. Yo solamente he tomado así pinceladas para que podamos tener un poco un cuadro relativamente completo de las influencias germanas en la literatura boliviana. Concluyo. A ver, yo tengo tres conclusiones, ¿no? Tres conclusiones claves, digamos, que quiero compartir con ustedes. No, la primera es que no solamente las guerras y el tiempo y el periodo de entreguerras han hecho que en Bolivia exista presencia de migrantes alemanes, sino que ya incluso desde antes de la Primera Guerra Mundial, en Bolivia ha habido presencia de alemanes, digamos, ¿no? Que no solamente han movido o han tenido influencia en la literatura, sino también en muchos otros campos del quehacer social, ¿no? Estamos hablando de política, de economía, de ciencia, de muchas otras actividades. Entonces, me parece que su presencia, ¿no? en la literatura es importante que podamos destacarla. La segunda conclusión es que en estas diferentes voces que yo he podido recoger, ¿no? He encontrado, ¿no? Estas dos tendencias que son o alemanes que han tenido que salir de Alemania por ser perseguidos, ¿no? Es el caso de Werner Guten Tag, por ejemplo, o hablamos de alemanes que han tenido que salir de Alemania perseguidos por haber sido parte del proceso nazi, por llamarlo así, ¿no? Entonces, estas dos vertientes están presentes también al momento de hablar de la influencia germana en la literatura boliviana. Y mi tercera conclusión es que una invitación a todos los exalumnos y a los alumnos del colegio a que aprendan alemán. Es una lengua bellísima, de verdad. Es una lengua que transporta a un intercambio intercultural bellísimo. Igual que aprender cualquier otro idioma. Yo apelo por el alemán porque yo estoy enamorada de este idioma y bueno, les
Les agradezco infinitamente por haberme prestado su atención durante esta hora que he podido compartir con ustedes esta charla. Nuevamente, Litsi, muchísimas gracias. Yo feliz de haber podido compartir con ustedes este momento. Muchas gracias. Querida Ana Rosa, los agradecidos somos nosotros. Creo que ha sido un tiempo, un espacio en el cual hemos podido aprender mucho y poder entender estas influencias. Y bueno, también es un aliciente para que nosotros podamos continuar con la lectura, como tú dices, ¿no? El poder reunirnos como exalumnos nos permite también conocer más y aprender siempre, que eso es lo que nosotros deseamos. Muchas gracias por tu tiempo, gracias porque sabemos que allá es un poquito tarde y estás haciendo este sacrificio por poder estar con nosotros ahora en esta noche tan especial para los exalumnos del colegio. Lichi, de verdad que no es sacrificio porque es algo que he hecho con mucho cariño, con realmente con ganas de compartir. Yo estoy tan encantada de conocer a gente que de otra manera no hubiese podido conocer. Y de verdad, Lichi, te agradezco un montón que me hayan podido dar la oportunidad de hacer esto esta noche madrugada aquí. Gracias de corazón. Gracias a ti, Ana Rosa.